Hoy día vamos a tener un entrevistado que nos va a hablar de un panorama internacional que cada día se complica en algunos escenarios. Y lo digo porque cuando usted probablemente no es que se interioriza mucho en lo que pasa en el mundo, pero siempre es bueno que usted esté al día de lo que está ocurriendo en algunas economías. Hoy día la prensa internacional se ha concentrado en ver lo que está pasando en toda la zona euro, en la comunidad europea, con la posibilidad de una quiebra económica, financiera de Grecia, que ya está en una situación sumamente complicada. El Fondo Monetario Internacional ya le está cobrando un vencimiento de 1.600 millones de euros a Grecia y no tienen caja. Es más, se acaba de generar una situación bastante complicada en esa economía de ese país, al punto que los ahorristas no pueden retirar sus ahorros, se han congelado prácticamente y han puesto uno que otra cajero automático en Grecia para devolver pequeñas cantidades a los ahorristas. Ese es el nivel de la crisis que está viviendo y los socios, obviamente, de la zona euro están más que preocupados porque evidentemente podría implicar esto la salida de Grecia de la Comunidad Europea de Naciones. En todo caso, ese es un escenario que tenemos. Y tenemos muchos otros complicados, por ejemplo, esta suerte de ataque sistemático del Estado Islámico permanentemente. Hoy sus objetivos no solo son Túnez, sus objetivos Túnez, una zona turística que fue atacada salvajemente por estos terroristas islámicos, sino que además están proyectando probablemente poner en jaque a Kuwait. Y Kuwait es una de las naciones árabes que tiene un gran potencial. Imagínense si eso cayera en manos del Estado Islámico. Ya se pueden imaginar ustedes la hecatombe que se generaría en esa parte del mundo. Pero en fin, pero lo más próximo que tenemos nosotros en nuestro escenario es justamente entre mañana y pasado la reunión que se va a llevar a cabo con la presencia de los 4 mandatarios de la Alianza del Pacífico, es decir, Chile, Colombia, México y nuestro país estarán justamente en esta reunión, donde habrá una concentración de aproximadamente 450 de los más grandes empresarios de la región. Y no se olvide que las economías de estos 4 países representan el 38% del Producto Bruto Interno de la región, tanto América Latina como el Caribe, lo cual, imagínense, la importancia se convierte en términos generales en tal vez en la 8ª economía más grande del mundo, si se lograra esta alianza del Pacífico en los términos que fue proyectada. Y para hablar de todos estos temas, que son muchos y vastos, porque en 30 minutos no nos va a llegar, no nos va a alcanzar el tiempo, está el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un internacionalista notable y que además es decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Doctor Rodríguez Mackey, qué gusto, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la ¿Cómo invitación. está? He pintado un escenario un poco dramático, ¿no? Pero con la excepción de Alianza del Pacífico. realista, yo diría realista, y además con una síntesis de las que te caracterizan. Sí, podríamos comenzar quizá por lo último, que sí, es lo de la Alianza del Pacífico, lo más inminente, que tenemos acá, ¿no? y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Así es. Y yo creo que evidentemente lo que estamos viendo, Alberto, es cómo la plataforma de la Cuenca del Pacífico, ¿no? Aparece en el estelarato de la sociedad internacional como el espacio vital para el desarrollo económico. El Atlántico lo fue en el siglo XIX, etcétera. En el siglo XX-XXI es el Pacífico, y por 4 países es la ratio esencial para ser parte de la Alianza del Pacífico, que estén bañados, ¿no?, por las costas del Pacífico, que son, como tú muy bien has dicho, México, Colombia, Chile y Perú. Y entonces comenzó hace 10 años esta historia, ¿no es cierto? Precisamente aquí en el Perú, el famoso arco del Pacífico, y que ahora, ¿no es cierto?, en su 10ª edición, buscan un objetivo concreto en esta ya importante reunión de aterrizaje. Es decir, nos tenemos que recordar que en el 2012, en abril 28, ¿no?, los 4 países solventaron la firma, el acuerdo de liberalizar el 92% de bienes, ¿no?, de materias, en el marco de los aranceles. Y esto para que buscar esta tendencia
de que bienes, servicios, personas y capitales, ¿no es cierto?, estén erogados de tal manera que se puede llegar poco a poco a ese famoso 100% del arancel cero. En otras palabras, para que los mercados se abran y se pueda dinamizar intrarregionalmente, primero, los mejores procesos económicos, las cadenas productivas en nuestros países. Y esto creo que es trascendente, esto es importante, es un gran paso que seguramente mañana se va a decidir cuándo entra en vigencia, porque todavía... Sí, ¿no todavía hay, digamos, está, un calendario un poco todavía así inestable, es, ¿no? Pero, es el acto declarativo, ¿no? Doctor Rodríguez Mackey, obviamente que estos 4 países tienen una población consumidora más o menos superior a los 200 millones. 209 millones. Claro, algo así, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para el Perú eso es conveniente. Es un momento en que se han cerrado algunos mercados por la crisis económica que ha tenido Europa, por ejemplo, ¿no? Pero claro, Entonces esto de tener una alianza del Pacífico potenciada, que nos permitiría además un poco sustituir el fracaso, a ver si estoy bien, el fracaso de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Estoy bien en eso o estoy exagerando? no exageras. A ver. Y te voy a decir por qué. Porque el objeto del Acuerdo de Cartagena de Ujú. 1969, Cierto. cuando fue lanzado, y luego surge la Comunidad Andina en su proceso de darle los mejores niveles para dinamizar el proceso económico entre los países andinos. Acuérdate el famoso mercado común que Ujú, se sí, quiso sí, sí. crear, etcétera. Claro. No resultó ser lo que se esperaba. En el camino Chile se sale. Y las propias políticas arancelarias que fueron de fracaso Así en es, fracaso, ¿no? que no hubo, fue fragmentado, y entonces ahí evidentemente cada uno iba por su camino, Ujú. ¿no es cierto? Luego se sale también, se sale Venezuela, ¿no es cierto? Es decir, hubo una diáspora que no permitió ese fortalecimiento que hubiéramos querido encontrar. Es más, que permítanme solo detener un momento, porque resulta que hay un detalle muy interesante, se ha presentado un fenómeno dentro de la comunidad andina, ¿no? Por ejemplo, el presidente Correa ha establecido una política, ¿no?, de casi medio proteccionista para sus... Así es. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no se pueden exportar productos a Ecuador, hechos en Perú, por ejemplo. Hay niveles arancelarios muy altos, todo lo demás. ¿Y eso qué ha implicado? Que muchas empresas que están ubicadas en el norte y en Lima probablemente, han empezado a migrar. Así es. Para producir en Ecuador, con lo que nos puede quitar problemas de mano de obra también acá. Claro, y eso por una política que supuestamente de un aliado, de un partner, de un compañero de la Comunidad Andina de Naciones nos está perjudicando. lo que pasa, Alberto, Sí. es que cuando se forma un bloque económico, las cartas deben estar bien puestas sobre la mesa. Correcto. Y cuando se va jugando uno a la espalda del otro, que es lo que estaba haciendo Ecuador, evidentemente produce estas circunstancias de pertrechamiento y que va a golpear la acera, porque el hecho mismo de que migran nuestros empresarios ya pues merma el Claro. proceso económico nuestro. Pero la Alianza del Pacífico creo que lo que ha buscado es sincerar en 4 países, primero en crecimiento. O sea, se está tratando de diferenciar de la Comunidad Andina de Naciones en la parte de, digamos, arancelaria, de mercado común. Yo ¿todo creo eso? que sí, Sí. porque lo que se está buscando es una apertura, ¿no es cierto?, al más alto nivel, ¿no es cierto?, que permita llegar finalmente a este arancel cero en su momento, que es el carácter natural que tiene el sustrato de un TLC. Sí, Recuerda que claro. los TLC ontológicamente buscan llegar al arancel cero. Y claro, los 4 países tienen la intencionalidad política. Esto es muy importante porque cuando, digamos, este aspecto no hay un recreo de coincidencias, difícilmente se puede llegar a lo esperado. Entonces, primero intrarregionalmente, Alberto, y segundo, la proyección de la Alianza del Pacífico hacia la propia cuenca. Ahí están los países de la PEC, que es prácticamente el 60% de la cuenca de la economía del planeta. Están los países miembros de la ASEAN, ¿no es cierto? Se hablaba de los tigres del Asia, aquí están los pumas del Pacífico. Entonces, claro, esta suerte de recrear esta unidad de los 4 países que son prácticamente la 8ª economía del planeta, que más o menos, fíjate, está movilizando
550.000 millones de dólares en exportaciones y algo parecido en importaciones, que mueve el 40% de lo que América Latina, ¿no es cierto?, exporta al mundo, es justamente correspondiente a la Alianza del Pacífico. Y los inversionistas extranjeros, internacionales, que apuestan por América Latina, el 41% va para la Alianza del Pacífico. Entonces estamos hablando de un verdadero potencial. Además, esto implica digamos, una racionalización de una economía en bloque que favorecería precisamente a estos 4 países. Porque todo se concentraría, digamos, por ejemplo, en no duplicar esfuerzos en otras cosas, sino fijar una política casi económica básicamente regional desde el punto de vista de las 4 naciones de la Alianza. Así es, y que tiene además, Alberto, este carácter bastante económico, ¿no es cierto?, que se necesita en estos procesos. Hoy, cuando en el sistema internacional empiezan los niveles de competencia, de asociación, hablamos mucho de procesos económicos, que es al tiempo algo que, digamos, merma que ha tenido el pie cojo, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Mercosur, ¿no es cierto?, que tendió a un proceso más o menos ideologizado. Aquí nosotros mantenemos una regla de trabajo, stricto sensu, con una estructura preliminar. Hay evidentemente un trabajo al más alto nivel, porque son los jefes de Estado donde están ellos involucrados, los cancilleres, los vicecancilleres, pero también está al otro lado la cuerda empresarial a la que te has referido. O sea, son los empresarios los que van a venir a Paracas y van a poder, ¿no es cierto?, en el propio terreno, a la luz de la normatividad establecida por los países políticamente, promover esta dinámica consensuada, ojo, consensuada, de una verdadera apertura hacia el mundo, porque esto es obvio, claro, propio pues, de un proceso de globalización tan estrecho y dinámico como el que pero hay un detalle que es muy importante. Cuando se creó la Comunidad Andina, los conceptos, los considerandos básicos eran que su población, la población andina, tuviera beneficios directos, ¿recuerda? Claro, ese era básicamente el discurso político. Sí. ¿Por qué hacemos la Comunidad Andina? ¿Por qué hacemos el Acuerdo de Cartagena? Queremos que todos los pobres se reincorporen a las economías activas. Eso no se logró. No se logró. Segundo, después hemos tratado de ver que la misma situación se dio en el Mercosur. El Mercosur también se generó esa misma expectativa. Hoy, esta es básicamente la Alianza del Pacífico entronizada en el tema de integración económica, intercambio comercial, básicamente eso, o tiene un alito ahí de interés por la parte social, porque lo importante también no es crear solo un bloque económico para obtener grandes utilidades, sino Alberto, beneficiar a las poblaciones, ¿no? Tú has dicho algo muy importante y tiene que tenerlo, y la prueba de ello es que uno de los temas más álgidos que se les va a discutir es el tema, por ejemplo, del tema del salario. Del empleo. Del empleo. Correcto. ¿No? En los últimos tiempos el salario no ha sido modificado. Yeah. Y entonces, claro, ¿no?, un proceso económico con apertura que camina y busca más y mejores mercados internacionales, tiene que recrear también una fase inclusiva hacia adentro. Y entonces allí viene el tema del salario, donde tienen que seguramente surgir algunas consecuencias de esta reunión, porque el proceso de crecimiento y desarrollo tiene que ir a la par con la redistribución. ¿Y usted considera que todavía es muy bajo digamos, el per cápita promedio de estos 4 países? Son $10.000. Bueno, según esta cifra dice 14, ¿no? 14.000. Bueno, entre 14 y 10 y 14, pero digamos es bajo, todavía es bajo. Todavía es bajo y creo que hay que apuntalar a que haya un aparejo, ¿no es cierto? Porque ahí tú mides realmente el nivel y la capacidad adquisitiva que puedan tener las personas para el día a día. Y esto es más importante, elevar, ¿no es cierto?, sincerar el precio, el nivel del ingreso, el salario,
es una de las cuestiones que tiene que evaluarse, y ese sí tiene un carácter inclusivo, un carácter social, que los cuatro países tienen que ventilar. México, que tiene sus cuestiones internas bastante fracturadas por las cosas que ya conocemos, evidentemente el último proceso electoral de las elecciones intermedias que hemos visto hace 20 días, nos están indicando que hay una desazón colectiva. Correcto. Por el proceso. Muchos ciudadanos que nos están viendo y escuchando se preguntarán, doctor Rodríguez Mackey, que si bien es cierto, este tema económico es de proyección espectacular, ¿no? Por decir, 4 naciones de la Alianza del Pacífico que logren juntar sus economías y que eso representa el 38% del Producto Bruto Regional, incluido el Caribe, incluido el Caribe. Uno se pregunta, pero ahí hay unas contradicciones, porque la fragmentación político-social cada vez es más fuerte en América Latina. Usted ve la crisis que hay en varios países de América Latina. ¿Cómo entender este fenómeno? Que por un lado buscamos unas alianzas estratégicas para desarrollar mejor nuestras economías, sin embargo, internamente cada país tiene lo suyo, tiene sus propias fracturas, Sí. como usted lo acaba de señalar. Y yo creo, Alberto, que las fracturas internas que tienen los países, primero que son fracturas históricas, Totalmente. que rayan con los procesos internos, con la realidad de cada país. Pero que creo que un elemento común a todas ellas es que falta todavía el verdadero sentido de la redistribución de la riqueza. Cuando la riqueza es redistribuida de manera equitativa, cuando alcanza con solvencia por procesos de descentralización, regionalismos abiertos, sincerados, ¿no es cierto? Entonces allí podríamos verdaderamente evitar, ¿no?, que surjan estos procesos conflictuales que han venido pasando en algunos países. Hace 15 años vimos lo de Chiapas, en el caso de México. Sí. En nuestro caso, tenemos cuestiones recientes en nosotros. Hoy en la mañana, miren qué coincidencia, acabo de recordar justamente al comandante Marcos esta mañana, al famoso comandante Marcos de Chiapas, ¿no? Claro. Bueno, cierto, pues lo que usted señala, sin embargo, habría que priorizar también la parte social, ¿no? Porque, o sea, la gente en este momento, ¿qué pide un ciudadano de los 4 países de la Alianza del Pacífico? Y vamos a decir, ¿qué piden los ciudadanos comunes y corrientes de América Latina? ¿Qué piden? Empleo, bueno, igualdad de condiciones, porque la desigualdad en América Latina, lamentablemente hay que decirlo con toda claridad, la desigualdad en nuestros países es muy profunda. Es realmente una desigualdad que la nota uno en la calle. No es necesario que me lo expliquen académicamente, tú te lo notas en vivo y en directo, la desigualdad. Sí. Y a la par con el tema de la desigualdad, que ha impactado muchísimo, ¿no es cierto?, que las normas jurídicas creen garantías sociales, ¿no es cierto?, para que todos puedan tener, ¿no es cierto?, las mismas condiciones de participar del crecimiento, de la riqueza. Porque cuando las cosas no están claras, lo estamos viendo, por ejemplo, si nos extrapolamos a los países de la Alianza del Pacífico, mira lo que pasa en Venezuela, ¿no es cierto? No hay reglas claras, se producen estos procesos polarizados de solicitudes de democracia, de Estado de Derecho, etc. Y claro, estamos frente a una América Latina que en los últimos años ha venido creciendo, ¿no? Hay que mirar los procesos mismos, las reglas así lo indican, pero, ¿no es cierto?, todavía falta esa suerte de agradar socialmente, satisfacer socialmente. Y esta es una cuestión que le tienen que mirar muy bien los estadistas. Los estadistas, los gobernantes, son los que establecen las líneas de acción, ¿no es cierto?, de los procesos que se van a hacer en cada país, en cada región. Y claro, evidentemente, frente a todavía niveles de decisión en camino, vamos a tener que solventarnos y esperar que se materialicen estos procesos. La gente el día de hoy ve que llegan los presidentes de la Alianza del Pacífico, pero quieren cosas concretas. Cierto, cierto. Bueno, como que siempre han pedido cosas concretas, claro, y prácticamente en muchos casos han sido desilusiones concretas, sí, ¿no es cierto? O frustraciones. Pero, digamos, tomando en cuenta su análisis, ¿ya?, para dar como punto de partida a un escenario que lo vamos a tener, no solo lo de la Alianza del Pacífico, sino un escenario político electoral muy pronto. Entonces uno dice, bueno, en todo lo que usted ha dicho, el doctor Rodríguez Mackey, ¿dónde estaría el kit del asunto para decir,
ya que usted habló de los candidatos y las propuestas políticas, ¿no es cierto?, que tienen que ser coherentes. ¿Cuál sería el mensaje realmente de los políticos que se postulen para dirigir al Perú en los próximos tiempos? ¿Qué cosa es lo que tienen que transmitir? ¿Qué tienen que, porque nos hemos llenado de tantos problemas que a veces no sabemos cuál es el prioritario. Yo insisto que la economía es prioritaria. Yo considero personalmente que si la economía se logra, digamos, mejorar y reactivar adecuadamente, el empleo está asegurado. Pues si usted logra un crecimiento del 5% del PBI, estoy seguro que va a haber creación de empleo, ¿sí o no? Y por lo tanto la situación socioeconómica de la gente va a mejorar. Pero si eso no es así, ¿cuál debe ser el discurso, en su opinión, tomando en cuenta el escenario latinoamericano, el escenario mundial? ¿Qué cosas nos deben transmitir los políticos en los próximos meses, cuando empiece la campaña? Como usted sabe, la campaña electoral ya empezará en los próximos meses. Sí, si ya no empezó. Sí, ya no empezó. Fíjate, Alberto, yo creo que quienes hemos tenido el privilegio de recorrer el país, así es, ¿no?, de cuerpo entero, de toda la patria, a propósito del tema de la Haya de los últimos 10 años, y una de las cosas que vemos en el ciudadano de a pie, cuando uno va empezando a auscultar sus tristezas, sus desencantos con el proceso, es que el común denominador, lo que vemos históricamente, es que la pobreza, ¿no?, sigue siendo, ¿no es cierto?, el gran problema endémico en el país. Y salir de la pobreza, Alberto, supone buscar la alícuota de la educación. Nadie sale de la pobreza si no tenemos una política de Estado en el tema educativo transversal. El hijo de padres pobres y el nieto de pobres siempre será pobre, Alberto. Entonces solamente la educación es lo que puede cambiar cualitativamente, ¿no es cierto?, el comportamiento social. Y claro, a la par que con la educación deberán haber otros encaminamientos del propio Estado, pero la educación es como política de Estado. Si tú estás creciendo como país, si queremos pensar en un proceso de industrialización. No, además, competitividad. ¿Cómo competimos sin educación? Y ser realmente competitivos en el mercado internacional, tenemos que tener gente capaz, preparada. Y para eso tiene que haber una apuesta. Mire, en la última encuesta que hubo a propósito de la Alianza del Pacífico, en el nivel de innovación, en el tema educativo, estamos en 2,7 respecto de los demás países de la Alianza, que están en 3,4 el caso de México, 4,2 el caso de Chile y 3,9 el caso de Colombia. Estamos en la saga. Entonces, creo que allí hay una situación en la que transversalmente tiene que verse este asunto. Todos los gobiernos han hablado siempre, perdóname, todos los gobiernos históricamente han hablado siempre de la educación como una suerte de tribuna política, cuando debemos mirar la educación como una plataforma de política de Estado con totalmente de acuerdo permanente. Es más, debería no solo de política de Estado, sino de hacer un acuerdo de partidos, un acuerdo de movimientos, un acuerdo nacional, ¿no?, para que prioricemos la educación. Es obvio, porque tomando en cuenta además los niveles de deserción escolar que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no?, que hay muchos que han dejado de estudiar en distintos niveles, en primaria, en secundaria y en superior y universitaria. Así es. Han dejado de estudiar por razones, debe usted saber, si solamente económicas, de muchas otras razones. Hay muchas, ¿no? mucha Claro. Ahora, para concluir, el escenario regional, tal como lo vemos, salpicado por corrupción, por denuncias graves, digamos, es alentador, no lo creo, pero ¿qué se puede hacer? ¿Te refieres al escenario regional? Es decir, regional en su conjunto. En su conjunto tenemos una Venezuela, donde hay una autocracia. El único país que se está salvando, digamos, en situación económica es Bolivia, ¿no? Sí. Que de pronto ha aparecido Bolivia como un diploma de honor, digamos. Sí, fíjate, Alberto, creo que la región, América del Sur, la región, sigue adoleciendo de una suerte
¿no es cierto?, de males endémicos que los ha tenido desde el propio siglo XIX. Alguien me decía, ¿por qué la región no es capaz de consolidar un proceso económico, por ejemplo, como el caso de la Unión Europea desde 1993, con el caso de Maastricht y la Unión del Euro? Aquí hay un proceso de idiosincráticos, hay procesos de estabilidad democrática. Mientras hay Estado de Derecho y democracia en países como Perú, como Chile, ¿no es cierto?, no lo encuentras en países tan cercanos como Venezuela. O sea, no estamos a la par, claro, en los diversos elementos que confluyen eso crea un horizonte confuso. Es un horizonte confuso. Obviamente. Claro. Y eso evidentemente puede impactar desalentando procesos de inversión, porque los procesos internacionales solamente son apetitosos hacia la región cuando hay reglas claras que no estamos viendo en algunos países. Sí. Bueno, realmente ha sido muy ilustrativo el comentario, el análisis del doctor Rodríguez Mackey. Y yo consideraba hace algunos días necesario tener un diálogo con él porque a veces nos concentramos demasiado en los temas de coyuntura política acá y que un poco que nos hacen perder el horizonte de lo que está pasando en los países más cercanos. Hoy mismo vamos a tener este escenario que creo que hay que prestarle mucha atención de la Alianza del Pacífico, porque el porvenir de nuestro país, el porvenir de estas 4 naciones, se puede cifrar con toda garantía, ¿no?, para las futuras generaciones, si es que se logran estos acuerdos tan importantes de integración, de intercambio comercial, de competitividad, de esa suerte de competitividad. Y además, si se lograra también aplicar estas políticas públicas de implementar ya en estos 4 países, por lo menos en estos 4 países, toda un desarrollo de la ciencia y la tecnología, que también creo que nos estamos quedando un poco, ¿eh? Estamos en la saga, te informo, estoy mirando cifras en estos momentos. En el desarrollo tecnológico estamos realmente a la saga. No podemos. Tenemos que hacer grandes inversiones ahí, ¿eh? Así es, por eso es muy importante la articulación de trabajos concomitantes, claro, paralelos. Acabo de leer justamente, yo todos los días tengo que leer para poder informarles a ustedes. En China se acaba de lanzar una aplicación móvil, ¿eh?, para luchar contra la corrupción. Aquí está el día de hoy en el comercio, una aplicación. Entonces, si usted detecta un sinvergüenza, un corrupto, ¿no?, lo chequea, le toma su foto y lo manda a una oficina donde lo van a chequear ese individuo pensando que tiene riquezas no comprobadas legalmente, ¿no? Entonces, o un enriquecimiento ilícito. Entonces, y usando la tecnología. O sea, cada uno de los, creo que en este momento son los que tienen celular en China son 1.200 millones. No, 100 se han quedado sin celular todavía. Pero digamos, 1.200 millones tienen celular, ¿no? Entonces, imagínense usted que chequea uno que tiene unos signos exteriores de riqueza, manda esto a la oficina anticorrupción de China y inmediatamente a ese chino lo cuadran. Que es muy importante la tecnología, la ciencia, Alberto, claro, porque para convertirnos en un país industrializado. Totalmente de acuerdo. Dejando de es un tema que vamos a tener que hablar pronto, ¿eh? Tenemos que meternos mucho. Además que usted está en una universidad tecnológica. Así es. Más Enatis, okay, más Enatis por todo el Perú. No necesariamente más universidades. No necesariamente más universidades tecnológicos. Pero que tengan esta vocación, ¿no es cierto?, de adhesión al tema de la ciencia y la tecnología. Eso es cierto, eso es cierto. Y mire, hemos concluido un tema interesante. Así es. Que lo dejamos pendiente. Por supuesto. Pendiente para la próxima. Queridos amigos, tengo la última noticia. Lamentablemente, a nivel internacional, 100 personas han fallecido al estrellarse un avión en Indonesia. Esta aeronave llevaba al menos, dice, 116 personas a bordo. Han fallecido más o menos, calculan unas 100, habrán sobrevivientes, no lo sé. Pero en una zona residencial de Indonesia cayó este avión cerca de Sumatra. Lamentable los accidentes. Bien. Muchas gracias, doctor. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.